Buenas. Uno de los conceptos más importantes que tenemos que entender para entender la economía, en este caso sobre todo la microeconomía, son los incentivos. ¿Qué es un incentivo? Aquello que nos mueve a hacer lo que elegimos hacer. Es decir, incentivo es lo que nos mueve a actuar. ¿Por qué elegimos hacer lo que elegimos hacer? ¿Por qué actuamos? Claro, los incentivos en economía normalmente decimos que el incentivo más importante es el dinero. Es decir, ¿por qué esa persona se levanta a las 6 de la mañana para ir a trabajar? Porque tiene un incentivo, tiene algo que le motiva a hacer lo que hace, y ese incentivo es el dinero. Te voy a pagar un salario si haces esto que quiero que haga. Y es muy importante entender que el dinero es un incentivo muy importante en la economía. Pero ojo, el dinero no es ni el único incentivo ni el más importante. Porque en el fondo, ¿por qué quieres dinero? ¿Por qué decides ir a trabajar para lograr dinero a final de mes? Pues la mayor parte de las personas te van a responder: ¿por qué eliges hacer lo que eliges hacer? ¿Por qué la gente actúa? Piénsalo un segundo. Al final del camino es casi siempre por amor. ¿Qué quiero decir? El que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar, para tener un empleo, para tener plata, ¿por qué lo hace? Porque quiere tener dinero para poder alimentar a sus hijos. Es por amor, porque quiere tener dinero para que su esposa o esposo podamos vivir mejor con su familia, porque quiere tener dinero para dárselo a sus padres, porque quiere tener dinero incluso por amor propio para vivir mejor. Es decir, claro que los incentivos es lo que nos mueve a hacer. En conceptos más abstractos puede ser amor, o el concepto más sencillos puede ser el dinero. Pero hay otros muchos más incentivos en nuestra sociedad. Nosotros tenemos que entender que cada vez que alguien actúa, lo hace porque evalúa de manera racional su estructura de incentivos. Es decir, todo lo que tiene para actuar en un sentido o en otro, lo evalúa de manera racional y elige lo que en ese momento cree que más le conviene. Por tanto, si tú no entiendes por qué alguien hace algo, si tú no entiendes por qué las personas actúan como actúan, piensa cuál es su estructura de incentivos. Por ejemplo, en las universidades tenemos un incentivo muy claro y es la nota. El profesor tiene capacidad de establecer la estructura de incentivos. Quien actúe de esta manera o quien obtenga estos resultados le voy a poner una A, quien actúe de esta manera obtenga estos resultados le voy a poner una D. Y los alumnos toman consideración. ¡Ojo! Actúan de manera racional, pero no actuamos de manera radical o no actuamos todos de la misma manera. Es decir, si el profesor dice bajaré la nota de manera radical a quien llegue tarde a clase, eso motiva cómo se comportan los alumnos, pero no lo determina. Eso no va a querer decir que todos los alumnos van a llegar puntuales todos los días. Eso va a querer decir que es mucho más probable que más alumnos lleguen puntual todos los días, porque los incentivos nos motivan y los condicionan, pero tampoco nos determinan, no te obliga a actuar de una manera. Puedes elegir y cada uno de nosotros valora los incentivos de distinta manera. Cada uno valorará la asignatura de distinta manera, la importancia de distinta manera, tendrá otras cosas que hacer que valorará de distinta manera. Por tanto, los incentivos condicionan pero no determinan lo que terminamos haciendo. Como digo, al final los seres humanos podemos hacer cosas muy raras, pero si no entendemos los incentivos no vamos a entender nada. Y los incentivos sirven para la economía, los incentivos sirven para lo que normalmente entendemos por economía: por qué el trabajador de la tienda trabaja como trabaja, por qué el empresario actúa como actúa, por qué los clientes compran lo que compran y actúan como actúan, y también sirve para entender comportamientos sociales. ¿Cuál es el incentivo del político que está en un partido político, que está en un congreso, en una asamblea? Vamos a entender su estructura de incentivos real, no la que declara de quiero el bien de la humanidad, no. Vamos a ver realmente cuáles son sus intereses y cuáles son sus incentivos. Vamos a entender
cuáles son los incentivos y los intereses, por ejemplo, que nos llevan a la corrupción. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Pongamos un guardia urbano en América Latina. Lo que voy a intentar decir ahora es, los incentivos nos permiten entender mucho mejor cómo actúan las personas. No es lo determinante, pero sí lo condiciona mucho. Por ejemplo, nos preocupa mucho la corrupción en América Latina. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a entender la estructura de incentivos. Vamos a poner un guardia urbano en América Latina. Está controlando el tráfico, ¿vale? Y pide una coima, pide un soborno, es decir, para un coche, para un carro, y le dice, no, esto está mal, la llanta, usted se ha saltado el límite de velocidad, lo que sea, esto va a ser una multa de 50.000, pero si usted me da a mí 20.000 o si usted me da a mí 10.000, pues mire, entre usted y yo lo solucionamos y ya está. Bueno, esto por desgracia es bastante habitual en América Latina. Pregunta, ¿cuántas posibilidades tiene esa persona de ser captada y en el caso de ser captada de ser enjuiciada y en el caso de ser enjuiciada de ser condenada? ¿Cuál es su estructura de incentivos? Esta persona tiene un salario, ¿vale? Pongamos un salario de X, pongamos un salario en América Latina, pues pongamos que un guardia urbano tenga un salario en dólares de 500, 700 dólares. Tiene un salario de 700 dólares. Tomando de 20 dólares a 20 dólares en sobornos, puede llegar a hacerse un sobresueldo de otros 700 dólares. Luego, a nivel económico, le supone. ¿Cuántas posibilidades tiene de ser detenido? ¿Cuántos colegas conoce que han sido detenidos por cobrar sobornos? ¿Cuánta gente oye que cobra sobornos? Si oye que todo el mundo lo hace y nunca nadie que él conozca ha sido llevado a un juicio o está en prisión por haber cobrado, la corrupción te sale, cobro más dinero, las posibilidades de ser pillados son bajísimas, por tanto, parece una decisión racional a nivel de incentivos. Veamos un guardia urbano en un país del norte de Europa. ¿Cuánto está cobrando? 2.000 dólares, 3.000 dólares, muchísimo más. ¿Cuánto va a ganar cobrando sobornos 1 a 1? Va a ganar dinero, pero no tanto como este está. ¿Cuántas posibilidades tiene de que si cobra un soborno le van a capturar? Bastantes, bastantes. ¿Conoce colegas que han sido enjuiciados o que han sido expulsados por haber cobrado sobornos? Probablemente, puede saber de casos. Si tiene un 10% de posibilidades de ser capturado, en 10 sobornos que cobre, ya es probable que le pillen. Por tanto, no va a lograr un sobresueldo porque le va a salir la estructura de incentivos para cobrar un soborno fuera, se te sale muy negativa. Luego, no es que haya algo intrínseco en la ética o en la moralidad de los unos. De hecho, si tú coges al mismo guardia de América Latina y lo llevas a esa estructura de incentivos, probablemente tomará otra decisión, porque la estructura de incentivos le llevará a no cobrar el soborno. Si tú coges el mismo guardia de otro lugar y le traes a América Latina, después de un tiempo se adaptará a las circunstancias y la estructura de incentivos hará que sea más probable que se vaya por el camino oscuro. Así que, en general, los incentivos son los conceptos más poderosos en economía, porque nos van a permitir entender por qué actúan como actúan las personas cuando actúan. Y para eso tenemos que entender su estructura de incentivos. Esto es, lo que eligen y lo que ganan como lo que eligen, y su coste de oportunidad, lo que pierden por lo que no eligen. Y entendiendo todo esto vamos a entender mejor cómo actúan las personas. Y esto nos va a permitir ser mejores personas, más comprensivos y poder actuar mejor. Cuando estemos en una empresa tendremos que entender la estructura de incentivos. ¿Cuánto cobra esta persona y por qué cobra? ¿Cobra por el número de horas que trabaja o cobra por el número de problemas que resuelve? ¿Cobra por la satisfacción de los clientes o cobra por cumplir órdenes? Vamos a entender la estructura de incentivos
y entenderemos mejor a nuestros semejantes. Gracias.